Bueno, a ver, ahí me están escuchando bien. Sí, perfecto. Perfecto, Diego. Bueno, ¿se ve también ahí la presentación? Sí, sí. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, como decían los Pablos recién, estamos formando comunidad y no voy a dilatar más con introducciones de ese tipo. Y bueno, me toca dar una de estas charlas introductorias, aportando mi granito de arena, y les voy a contar cómo nosotros vemos en Ingenia la arquitectura IT, ¿sí? Y cómo lo usamos para resolver las problemáticas que nos plantean nuestros clientes día a día. Si vamos a la agenda, vamos a arrancar con la definición de qué es arquitectura. Después vamos a ver Enterprise Architecture como marco organizador, para ver cómo la arquitectura puede encarar los distintos aspectos desde un punto de vista completo. Después nos metemos de lleno en Architectural Journey, que es la forma en que nosotros llamamos en Ingenia de hacer arquitectura, ¿sí? Cómo es nuestro proceso, cómo lo llevamos día a día. Vamos a ver algo de Archimate como metodología de documentación de arquitectura. Archi como solución para llevar a cabo esta documentación. De estos dos puntos va a ser muy introductorio porque realmente es muy extenso el tema y da para una charla en sí. Y bueno, para terminar vamos a ver el perfil del arquitecto, cómo nosotros pensamos en Ingenia, cuáles son las cualidades que debe tener un arquitecto. Antes de arrancar con qué es arquitectura, quería repasar algunos mitos y algunas frases que nosotros vivimos en carne propia a lo largo de este tiempo de experiencia en arquitectura, de qué es arquitectura. ¿Sí? Para nosotros todas estas cosas que están acá no son realmente arquitectura. Por ejemplo, hemos escuchado que algunos dicen que es un documento o un diagrama, porque nos ven a los arquitectos parados con el marcador en la mano frente al pizarrón dibujando cajitas con conectores. Y un documento o un diagrama son formas de expresar la arquitectura, de comunicarla o de irla trabajando también para nosotros mismos. Pero no es en sí la arquitectura, digamos. La arquitectura lleva un trabajo de abstracción previo que después vamos a plasmar en estos documentos. Hemos escuchado por ahí también que la arquitectura es un arte o una ciencia. No es ni un arte, porque no surge así de inspiración espontánea. Tampoco nos van a colgar una arquitectura en un museo, ni llega a ser una ciencia tampoco. Para nosotros la arquitectura es una disciplina que tiene su método y su mecánica, que bueno, vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? En un principio también se le asociaba mucho a la infraestructura. Tampoco la arquitectura no es la infraestructura es una parte importante de la arquitectura, pero la arquitectura se ocupa también de aspectos de software y de negocio, ¿no? Entre otros. Bueno, también van a ver por ahí probablemente en LinkedIn algunos que digan que es arquitecto Java o arquitecto .NET o arquitecto así de su tecnología favorita. Si bien esto puede ser marketing, yo no voy a juzgar qué es lo que ponga cada uno en su perfil de LinkedIn, me parece bien. Pero para nosotros, en Ingenia, la arquitectura es encontrar la tecnología que va a resolver mejor el problema dentro de las restricciones del contexto, ¿sí? Y teniendo en cuenta el valor que aporta al negocio. No es una tecnología específica y con eso vamos a resolver todo, sino que hay que encontrarla, digamos, después de un trabajo, qué es lo que vamos a aplicar. Bueno, algunos piensan también que en algunas empresas hemos visto que el arquitecto es como una especie de semidios y que es el que hace su trabajo solo, ¿no? Esto para nosotros es una visión equivocada. La arquitectura es un trabajo en equipo, sobre todo para soluciones complejas, porque tenemos que encarar distintas aristas de negocio, de soluciones o de tecnología, y es muy difícil para una solución compleja, como les decía, que una sola persona
pueda tener un conocimiento completo de todas estas temáticas. Entonces lo vemos más como un trabajo de equipo, de personas con distintos skills, que cada una va a ir aportando lo suyo. Y después también hay a veces una confusión entre arquitectura y diseño. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante, pero para nosotros la arquitectura va a un nivel un poco más, más alto. Está antes de definir la tecnología y se ocupa también de componentes de infraestructura y de negocio, como les decía. No sé si alguno escuchó algún otro mito, comparten esto que estoy diciendo, siéntanse libres de abrir micrófonos y comentar. Bueno, si no me paran, yo sigo. Bueno, ahora sí, vamos a la definición de qué es arquitectura para nosotros, cómo definimos arquitectura. Lo definimos como un conjunto de decisiones significativas, ¿sí? Que van a dar organización a un sistema de software. Decimos que son significativas porque van a impactar en gran parte de la solución y los resultados los vamos a ver a mediano, largo plazo probablemente. Y además modifican la forma en que vamos a encarar la problemática de negocio. Este tipo de decisiones podría ser, por ejemplo, elegir un lenguaje de programación, que va a ser difícil de cambiar probablemente luego, elegir un estilo arquitectónico, si voy a ir por una aplicación en capas, si voy a ir por una aplicación de servicios, o si vamos a utilizar una plataforma cloud, o vamos a hacer uso intensivo de algún procesador, de algún servidor en particular. Y bueno, estas decisiones lo que nos van a dar son los principios que guían el desarrollo, los componentes principales, sus responsabilidades y cómo estos se relacionan. Estos principios, a mí me gusta verlos en tres grupos, ¿sí? Relacionándolos con el horizonte temporal y la amplitud de aspectos que estos tocan. Tenemos principios generales, que difícilmente vayan a cambiar dentro de la organización, y principios de diseño, que ya apuntan más a cómo resolvemos un problema en particular. Por ejemplo, podemos decir como principio de diseño que nuestros sistemas van a expresar sus capacidades mediante API REST, ¿sí? Acá no estoy diciendo qué tecnología voy a usar, sino que ya estoy hablando de cómo los componentes se van a conectar un poco entre sí. Y después tenemos los estándares, que ya van a, sí, hablar de tecnología, van a decir cómo utilizamos la tecnología para aplicar sobre esos principios de diseño. Un ejemplo sería, por ejemplo, que todos los microservicios los vamos a desarrollar con Spring Boot, porque eso, digamos, es el tipo de recurso que tengo en mi grupo de desarrolladores. Bueno. Estos principios van a ir guiando al equipo de desarrollo y es importantísimo, digamos, que vayan siendo documentados para que todos tengan las reglas de juego claras, ¿sí? En la organización. Les decía que arquitectura no es lo mismo que diseño. La arquitectura va a un nivel más estratégico, ¿sí? Y se ocupa de aspectos relativos a la infraestructura y a decisiones organizacionales. Las decisiones arquitecturales podemos decir que son las que afectan a muchas partes del sistema, suelen ser difíciles de cambiar, por ahí no son difíciles de cambiar el día 1, ¿sí? El día que tomé la decisión. Pero como les decía, después de determinado tiempo, sí van a ser difíciles de cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, como les decía, el lenguaje de programación no va a cambiar más adelante fácilmente. O si encaramos como microservicios, no va a pasar a ser una solución en capas. Y estas decisiones van a ir estructurando y organizando el sistema. Entonces, así que pueden convertirse mismas en restricciones más adelante para otras futuras decisiones de arquitectura. Y, bueno, muchas deben tomarse en forma temprana, lo que por ahí va un poquito en contra de las metodologías ágiles, pero bueno, lo importante es que las validemos tempranamente, ¿sí? No quiere decir que vaya en contra de la tecnología, de las metodologías ágiles de la arquitectura, sino que tenemos que validarlas rápidamente.
Bueno. Perdón, que se te demasiado rápido. Cuando empecé mi carrera, hace unos cuantos años ya, nos enfocábamos mucho en los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales que nos acercaba a una analista funcional o un product owner que nos decían qué tiene que hacer el sistema. Y nos enfocábamos en cubrir todos los aspectos de qué era lo que tiene que hacer un sistema para que fuera un sistema completo, ¿no? Bueno, la arquitectura se enfoca en qué es lo que tiene que hacer el sistema, ¿sí? Pero además de eso, se enfoca en cómo debe comportarse. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lo va a resolver el diseño luego. Dentro del marco de cómo lo tiene que hacer, que lo va a dar la arquitectura. Ese cómo lo tiene que hacer, lo expresamos mediante lo que llamamos atributos de calidad. Y pasamos a atributos de calidad. Que nos van a definir, por ejemplo, la facilidad de uso que tiene que tener el sistema, cuán modificable tiene que ser, el nivel de seguridad, qué tan disponible tiene que estar el sistema. Disponible, por ejemplo, como la robustez que tiene que tener el sistema, o sea, qué tan fácil tiene que recuperarse o qué tan rápido tiene que recuperarse el sistema frente a una falla, el rendimiento esperado y la facilidad de testeo. En estas materias, en los últimos años, ¿sí? Si bien al principio no nos preocupábamos por ir tanto en esto, o yo cuando comencé mi carrera, ¿no?, como desarrollador, no me preocupaba tanto en esto, nos subieron mucho la vara estos gigantes de Internet como Netflix, Spotify, Twitter, Google. ¿Sí? Hoy en día, cada vez que buscamos en una cajita de búsqueda algo en un sistema, inconscientemente estamos esperando un rendimiento similar al de Google. ¿Sí? Nos tiene que dar algo rápido y pertinente. O cuando entramos a una app de home banking, esperamos que sea fácil de usar, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a usar Netflix, estamos acostumbrados a usar Spotify, que entra cualquier persona y sin muchas indicaciones, digamos, como está muy enfocados a la usabilidad de estas empresas y a que usemos el software, puede usarlo sin problema, ¿no? O sea, mi home banking puede cumplir con todos los requerimientos funcionales y hacer todo lo que tiene que hacer, pero si el usuario no es capaz de encontrar las funciones, no va a tener una experiencia satisfactoria, ¿no? Y también, en cuanto a disponibilidad, ustedes no entran el sábado a la noche a Netflix a ver la serie favorita y ven un cartel que dice estamos haciendo un upgrade del sistema, estamos implementando nuevas funcionalidades, ingresar el lunes, porque, digamos, no sería muy aceptable. Entonces, como arquitectos, tenemos que definir todos estos atributos y elegir la solución tecnológica que pueda responder mejor a todos los atributos esperados por la organización, ¿no? Esta tecnología que vamos a ver, esta solución que vamos a definir, se va a encontrar con restricciones. No es que podemos elegir la mejor solución tecnológica. Vamos a tener restricciones de tiempos, regulaciones. La arquitectura misma se va a volver una restricción. Porque, por ejemplo, si priorizamos los aspectos de seguridad y queremos encriptar cada uno de los mensajes que circulan dentro del sistema, probablemente vayan en contra del rendimiento. O si priorizamos la seguridad a nivel interfaz y le pedimos al usuario que ingrese un código que le vamos a mandar por SMS cada vez que hace una transacción, estamos afectando un poco la usabilidad. O sea, siempre hay que encontrar un compromiso entre estos atributos y las restricciones que tengamos del entorno. Por eso también es importante documentar todas estas decisiones que vamos a ir tomando, porque estas restricciones pueden cambiar en el tiempo. Y como las decisiones de arquitectura van a tener un impacto más adelante, probablemente en 6 meses, un año, alguien que
se fije por qué está implementado el sistema, no comprenda, y bueno, si nosotros lo documentamos, va a ver por qué fue tomada esa decisión, capaz que la respete o capaz que la decisión ya no exista más y pueda tomarse alguna solución distinta, puede evolucionar. Hasta acá vamos bien. Estoy yendo muy rápido. ¿No? ¿Me están escuchando? Sí, Diego, te escuchamos y creo que vas De bien. este lado te escuchamos perfecto. Bueno. Bueno, hasta acá vamos más o menos con la teoría y definimos qué es la arquitectura del sistema y de qué se ocupa. Ahora vamos a pasar a Enterprise Architecture, o arquitectura empresarial. Nosotros lo vemos como el diseño modelado coherente de los diferentes estados de una organización y los sistemas que soportan sus procesos. Esto lo podemos ver en distintos dominios, que son el negocio, aplicación, datos y tecnología. Nosotros como tecnólogos, en general, nos divierte más lo que ven a la derecha, si puedo poner el puntero. Sí, ahí está. Nos divierte más esta parte. ¿Sí? Tratamos de concentrarnos acá. Es importante que para dar una solución completa nos enfoquemos también en la parte del negocio. ¿Qué es lo que justifica, a final de cuentas, todo el desarrollo, todos los sistemas que tiene una organización? Para definir una buena arquitectura tenemos que saber cuáles son los objetivos de la organización, a qué se dedica, cuáles son sus procesos, o sea, cómo va a llevar adelante esos objetivos, qué personas interactúan en esos procesos, ¿sí? Y cómo estos procesos van a estar soportados por las aplicaciones del sistema. Aplicaciones acá lo estamos viendo como una capa lógica, ¿sí? Que es qué es lo que tiene que hacer el sistema, todos esos requerimientos funcionales que les estaba diciendo. Vamos a tener una arquitectura de datos también, donde vamos a estudiar cómo se estructuran los datos y cómo fluyen a través de las aplicaciones y los procesos. Y estas aplicaciones, bueno, van a estar soportadas por componentes de software, que son las librerías, los frameworks y los binarios, que van a estar desplegados sobre una arquitectura, sobre una infraestructura, ya sean servidores on-premise, cloud, lo que fuera, con ciertos componentes de configuración. ¿Sí? Es muy importante que tengamos una visión completa y que entendamos realmente qué funcionalidad soporta qué proceso y para qué se está haciendo ese proceso. Si no tenemos en claro la parte del negocio, probablemente o estemos omitiendo alguna restricción o no, nos estemos comiendo algo y no podamos ofrecer una solución completa. Por eso nosotros hacemos mucho foco en esta parte de arriba. Y si implementamos nuevas capacidades, probablemente van a repercutir también en los procesos y en las personas que los utilizan. Bueno, esto sería la visión. Con esto podríamos plasmar la arquitectura actual de un sistema. Pero también es responsabilidad del arquitecto, o sea, prever los cambios. Y es importante tener en cuenta, digamos, las arquitecturas futuras. Cuando tenemos que agregar una capacidad o hacer evolucionar la arquitectura o un sistema, vamos a definir una arquitectura deseada o una arquitectura to be, decimos nosotros, ¿sí? Y para llegar a esa arquitectura, vamos a definir los pasos los cambios que va a ir sufriendo la arquitectura en una arquitectura de transición, una o varias arquitecturas de transición, digamos, son los caminos que vamos a ir tomando. Perdón. Esto es muy importante y acá es donde fracasan la mayoría de los proyectos, digamos, de gran envergadura,
es en definir este paso, ¿no? De la arquitectura actual a la futura, que no es algo trivial. Supongamos, por ejemplo, una empresa de seguros, una compañía de seguros, que hasta el momento trabajó en silo, lo que son seguros de automotores, seguros de vida o seguros de agro, ¿sí? Y que de repente, estoy contando un caso real que vi por ahí, en mi pasado, y de repente se dan cuenta que tienen clientes en 3 bases de datos distintas y que no saben quién es quién, pero que les gustaría ofrecerles paquetes de seguro o programas de seguro. Por ejemplo, si tienes un seguro de vida, bueno, te damos un seguro automotor con descuento o te damos un seguro para el hogar. O crear productos nuevos, ¿sí? Y el requerimiento nuevo es poder enfocar al cliente con una visión cross-channel. Bueno, para llegar a ese punto hay que modificar. Probablemente va a haber que unificar las bases de datos, modificar todos los sistemas para que apunten a el repositorio de clientes nuevo, y va a haber que modificar los procesos también, ¿sí? Además de crear procesos nuevos y responsabilidades nuevas para estos paquetes así, cross-channel. Pero no es que de un día para el otro vamos a apagar todo y vamos a aprender el sistema nuevo, porque, digamos, en la vida real los sistemas no funcionan así. Entonces hay que ir viendo cómo vamos a hacer para ir migrando eso. Y para llegar, digamos, del punto A al punto B deseado. Otro ejemplo podría ser, nos llega el requerimiento que queremos ofrecer nuestras APIs para que sean consumidas por terceros. Y nosotros internamente tenemos un conjunto de APIs que trabajan en nuestro sistema, y de repente nos dicen, bueno, queremos que los terceros también, empresas terceras, se puedan integrar con la nuestra. Bueno, seguramente, para que eso sea exitoso, vamos a tener que definir nuevos roles y nuevos procesos. Y no es solamente la solución tecnológica de, bueno, tal API ahora la vamos a publicar, la bajamos del firewall y ahora qué pasa. O sea, eso va a ser un desastre probablemente. Para que esto sea exitoso, hay que establecer un modelo de gobernanza, y ahí, bueno, vamos a ir definiendo los procesos y realmente qué es lo que quiere el negocio, qué es lo que pretende el negocio con esto, ¿no? Bueno, eso sería arquitectura empresarial, y nosotros eso lo llevamos a la práctica en lo que llamamos Architectural Journey. Este es el proceso nuestro de cómo llevamos eso que estábamos viendo recién a la vida real, ¿sí? Para nosotros, este proceso tiene 3 pasos principales. La visión, que es el entendimiento completo de todas las capas que veíamos recién. Y eso nos va a dar el así sobre cómo estamos hoy. Tenemos que comprender también todos los pain points o los dolores que tiene el sistema actual, cuáles son las mejores que queremos introducir, las nuevas capacidades, y a partir de ahí vamos a tener una visión de qué es lo que queremos como producto final, ¿no?, de nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestra visión? De ahí pasamos a la creación de la arquitectura. La creación de la arquitectura es tomar todas esas decisiones que son difíciles de cambiar, que son complejas, que van a tener impacto en el tiempo. Tomar esas decisiones, buscar las alternativas, elegir cuál va a ser la solución, cómo se van a conectar los componentes, cómo se van a relacionar, cuáles son los cambios que vamos a hacer. Y la creación, además de tomar las decisiones, es documentar las decisiones y comunicar las decisiones, ¿sí? Ya sea en documentos o diagramas, como les decía antes, o en charlas, en seminarios, lo que fuera, digamos. Lo importante es que toda esta arquitectura que acabamos de crear, ¿sí?, tomando las decisiones, quede documentada para que después los equipos puedan tomarlas como propias y adoptarlas. Y para Ingenia, nosotros hacemos mucho hincapié en que es importantísima la adopción.
la adopción, el trabajo del arquitecto no termina en una linda carpetita que tiene todos los modelos, todos los diagramas y las especificaciones para pasarse al equipo de desarrollo y decirle, bueno, nos vemos, avísame cuando termines y pasamos a la próxima. No, el arquitecto tiene que estar acompañando el equipo de desarrollo para asegurarse de, primero, que entendieron las decisiones que tomamos y que las están aplicando como corresponde. Y segundo, porque si hay algo que no es aplicable, tenemos que volver a la etapa de creación y cambiar las decisiones. O sea, no podemos dejar una arquitectura ideal que es impracticable porque no nos dimos cuenta que había una restricción o porque se sumó un jugador nuevo que nos comentó digamos, de algún otro cambio, alguna otra restricción o requerimiento que teníamos que no habíamos considerado. Entonces esto lo vemos como algo iterativo. Incluso capaz que falta alguna flecha de adopción hacia creación, ¿sí? Como iteración. Y bueno, una vez que tengamos esta arquitectura nueva adoptada, que los equipos las hayan tomado como propias esas decisiones, las hayan incorporado, bueno, y la hayan aplicado, bueno, tendremos una situación nueva, es lo que vemos como 2.0, y otro punto de partida para la próxima iteración. Todo esto nosotros lo vemos en tres aspectos, ¿sí? Vamos a tener que contemplar los aspectos de negocio, los aspectos de solución y los aspectos de tecnología. ¿Hasta acá vamos bien? Esto que les estoy mostrando es una versión simplificada y llevada a la práctica de TOGAF. No sé si ustedes lo conocen. TOGAF es el marco de trabajo definido por el Open Group. Marco de trabajo con respecto a la arquitectura. Eso es The Open Group Architectural Framework. Y así como definió este marco de trabajo de Open Group, definió también una metodología para documentar las arquitecturas. Esta metodología se llama Archimate. Archimate lo que hace es ver la arquitectura en capas. ¿Sí? Tenemos la capa de estrategia, que es un poco la visión, lo que les comentaba antes, la capa de negocio, la capa de aplicación, la capa de tecnología, y agregaron, en la última versión agregaron la capa física, la capa de implementación y migración. La capa de implementación y migración son todas estas arquitecturas de transición, ¿sí? Que les estaba comentando. La capa de negocio, bueno, ya la vimos anteriormente, la aplicación también, tecnología también. Lo que no estamos poniendo acá es la capa de datos que está, Archimate la incluye en cada una de estas. ¿Sí? Además, tiene una capa que es transversal, que es la motivación, que es ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Sí? Es la justificación. Arriba en la estrategia vamos a tener la iniciativa, y bueno, esa iniciativa la tomamos por alguna razón, y de ahí se desprende todo el trabajo, las modificaciones que vamos a ir haciendo al negocio, las aplicaciones a la tecnología. Las otras tres columnas que ven ahí es los elementos, los tipos de elementos que ve Archimate en cada una de estas capas. Que serían estos que vemos acá. Los elementos activos son aquellos que toman una acción. Los elementos de comportamiento, que son los que ven ahí en amarillo, son las acciones en sí mismas. Y los elementos de pasivos, las estructuras pasivas, que son a los que se les aplica el comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, de Data Object que vemos ahí abajo como estructura pasiva, sería un registro en una base de datos. Acá podríamos tener una API que llama un servicio, que ejecuta una función que modifica a
un objeto de datos. Estos colores que puse ahí son los colores estándar, no es una cuestión de diseño de gusto, sino que es lo que nos permite ver rápidamente en los diagramas qué tipo de elemento estamos viendo. Nosotros usamos esta metodología, así como hay otras metodologías para documentar arquitecturas. ¿Y cómo usamos esto? Digamos, lo usamos a través de una herramienta que se llama Arqui. Arqui implementa ese estándar de documentación que les comenté antes. Es una herramienta que fue desarrollada por The Open Group al principio, ahora es open source. Y la parte interesante, digamos, lo que tiene es que nos permite documentar desde el negocio, desde las iniciativas, hasta la capa física. Todas esas capas. Y no, digamos, si lo viéramos todo junto, es un diagrama bastante complejo, pero nos permite ir seleccionando y armando viewpoints, que son puntos de vista. ¿Sí? Si vamos a ir a hablar con alguien de negocio, bueno, le interesará la capa de negocio y capaz que le interesa la capa de aplicaciones. No le va a interesar en qué servidor está desplegado. Ahora, si vamos a ir a hablar con un operador, vamos a usar otro viewpoint, que ahí sí le va a mostrar los servidores que tiene, qué componentes tiene desplegado en cada uno, y sus características y sus vinculaciones. Todo esto los tenemos relacionados. Como ven en el costadito, no sé si llegan a entender, son como si fueran unos grafos. Y haciendo clic en cada uno de los componentes podemos ver la relación con todos los otros. Lo que nos va a permitir hacer muchos tipos de análisis. Por ejemplo, análisis de impacto. Si tengo que cambiar un componente particular, ¿qué es todo lo que está afectando alrededor? O si voy a hacer evolucionar algo, ¿qué es lo que va a afectar? O si apago un servidor, se me cae un servidor. ¿Qué funcionalidad de negocio deja de estar disponible? ¿Sí? Por eso es muy útil para hacer esas cosas. Y también tiene la capa esta que veíamos en el slide anterior de migración, que lo que nos permite ver es en el tiempo cómo va a ir evolucionando nuestra arquitectura, o cómo fue evolucionando, digamos, en el pasado. Lo importante, obviamente, es tenerla al día y tratar de completarla. Y para mantenerla al día, lo vamos a mantener a un nivel, digamos, donde nosotros como arquitectos estemos informados de los cambios. No vamos a ir a los detalles o a las cosas que cambien todos los días. O sea, no voy a poner cuánta memoria tiene un servidor en esta herramienta. Lo que sí vamos a poner es qué componentes están desplegados dónde, por ejemplo. Y bueno, nosotros realmente la usamos y nos sirve muchísimo para hacer este tipo de trabajos. Bueno, y para ir cerrando, quería contarles, bueno, hasta ahí vamos bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. No, igual no voy a entrar muy en detalle sobre Archimate. Pero si tienen alguna pregunta. ¿Qué tal, Diego? Ignacio te habla. Es gratuito, ¿no? Archimate. Arqui va la aplicación. Sí. Después les podemos dejar el link, creo, en el Meetup. Se lo pueden bajar y se pueden instalar. Es gratuito y es multiplataforma. Yo lo tengo instalado en Mac. Gracias. Bueno. Para nosotros, lo que buscamos en un arquitecto, por lo menos que buscamos en un arquitecto de Ingenia, es que sea todas estas cositas que vemos acá, ¿no? Que sea el líder, pero el líder no en el aspecto de ser el jefe, no en el líder burocrático, sino en que sea referente y que logre impulsar los cambios y la arquitectura definida. Que sea comunicador, como les decía antes, es fundamental que la arquitectura que creamos sea comunicada, sea bien comunicada, para que sea llevada a la práctica, porque si no, queda un ejercicio académico que no suma a la organización. Y también, o sea, se va a despegar de lo que se haga en realidad. Tiene que ser emprendedor, no tiene que tener miedo a nada, estratega en cuanto a
a que tiene que ir buscando los mejores caminos y cómo llegar, digamos, del punto S al punto B. Tiene que ser mentor, esto sobre todo en la parte de la adopción, ¿no? El acompañamiento. Negociador, nos pasamos negociando cosas, ya sea en la parte de negocios misma o con la parte de infraestructura o mismo con los sistemas. Siempre nos encontramos como en esa posición de mediadores a veces. Incluso entre los atributos de calidad, digamos, hay ciertos stakeholders que van a preferir unos atributos de calidad y otros que van a preferir otros atributos de calidad, y bueno, parte de nuestro trabajo es balancear eso y balancear las expectativas, ¿no? Vendedor, influencer, o sea, esto es, como les decía antes, líder, es llevar adelante una arquitectura o vender una idea, ¿sí? No es que vamos a ir a vender cosas por ahí, pero es vender una idea y ser curioso. Curioso, nosotros siempre tenemos que estar investigando nuevas formas de hacer las cosas, ser curiosos de por qué se están haciendo las cosas y cómo se podría mejorar. Bueno, y de ahí volvemos a la parte de emprendedor de proponer cambios y hacer avanzar los sistemas y las arquitecturas. Bueno, y con esto creo que estamos bastante bien en tiempo. Con esto voy cerrando, digamos, la charla. Les hablé de lo que les había prometido un poco al principio, creo. Si les tienen alguna pregunta, ahora la vemos. Vimos arquitecturas, digamos, y conceptos relativos a ella. Arquitectura empresarial como marco analizador. Cómo la llevamos a la práctica nosotros en el Architectural Journey, cuál es nuestro proceso. Cómo documentamos eso y qué herramientas, digamos, estamos utilizando. Hay varias más, ¿no? Pero esta es nuestra lección y nuestra forma de trabajo. Y bueno, como vimos recién, cuáles son los perfiles del arquitecto. Esto que les nombré, el perfil del arquitecto, son los skills soft, que le llaman, ¿no? Para nosotros el arquitecto también tiene que tener una buena base tecnológica para comprender todo. Y bueno, con eso vamos cerrando. Espero haber sido claro. No sé si pasamos a alguna pregunta. Si alguien quiere comentar algo con respecto a lo que yo leí, están abiertos. Si alguno quiere cuestionarlo también, es el momento. ¿Qué tal? De vuelta, Ignacio. Me surge una duda de esto de plantear la arquitectura diagramándola y demás con esta herramienta, que estoy viendo como una corriente, no sé si es generalizado, es algo que accedí yo por cómo lo fui investigando, de mucho code generation en lo que es arquitectura, así como metimos CI en los procesos de build, continuous delivery también, como para minimizar la cantidad de trabajo manual, el rol de DevOps, ¿no? Que también aparece ahora, como para evitar que haya intervención manual y propensa por ende a errores en cuanto a interpretar o ejecutar una cosa que se plasmó, por ejemplo, en Archimate. ¿Archimate soporta algo de esto de generación de código? ¿Está apuntando para ese lado? Veía que ahí había un atributo de scripting que tiene como una feature para meter scripting dentro de Archi. Quería saber más o menos qué situación está eso, qué usan ustedes, cómo lo ven. Sí, la parte de scripting, la verdad que yo no la tengo muy Santi creo que la estuvo usando hace poquito, que es algo bastante nuevo de JavaScript. No sé si está Santi. Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, ¿qué tal? Sí, nosotros, el feature de scripting de Archimate es un feature bastante, no es muy público, porque es uno de los features que si bien no es caro, es pago, y está apuntado a automatizar tareas sobre el modelo de Archimate, sobre el modelo de análisis de arquitectura, permitiendo hacer mucho más eficiente el análisis de impacto, análisis sobre cuestiones de la arquitectura en sí mismo, para entender la complejidad de una arquitectura, o cómo costaría hacer un impacto cómo impacta un cambio en la arquitectura sin tener que hacerlo de manera analítica y manual. Pero Archimate y Archi no están apuntados a generar código en base a la arquitectura definida. Entiendo.
Entiendo. Claro, por ahí venía mi pregunta, si había alguna forma de mitigar aún más, digamos, la intervención de developers, digamos, en la definición de interfaz, que es tan crítica para una arquitectura de esta escala, ¿no? De una escala que proponen este tipo de soluciones. Aquí entiendo que estás hablando algo parecido como una solución CAD o de automatización de desarrollo desde un diagrama o una abstracción de la arquitectura, desarrollar o codificar componentes del software. ¿A eso estás apuntando? Claro, en realidad las interfaces puntualmente los servicios. Por ejemplo, tengo un servicio que se comunica con gRPC, yo defino los métodos que va a soportar ese servicio, lo meto en mi arquitectura de microservicios con la seguridad y demás, y algo que me genere como la interfaz solamente, no el negocio, la lógica en sí. El stub del servicio, por llamarlo de alguna manera. Claro. Ok, sí, eso si defines en Arqui de manera correcta las aplicaciones, las funciones de negocio que están exportando y las interfaces después las relacionás con las entidades, lo podés hacer con scripting de manera programática. Ahora, no es la mejor herramienta para poder hacerlo. Sí, porque está trabajando, Archimate trabaja a nivel de arquitectura empresarial. Y entonces no te va a permitir llegar a un nivel de granularidad de cuáles son los atributos de los elementos o entidades que estás compartiendo por las interfaces. O no al nivel que necesitas para definir una API REST o un GraphQL o un web service y lo que fuera. Clarísimo. Ahí va mi pregunta. Genial, gracias, Santiago. De nada. Súper claro, Santiago, gracias. Bueno, digo, ya nos estamos quedando sin tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Si no, lo tenemos al otro Santiago de Red Hat esperando. No sé, chicos, ¿alguna duda? Hola Diego, Hernán te habla. Te quería hacer una consulta con respecto a los diferentes tipos de arquitectos o roles de arquitectos que aparecen en el slide y cómo encajan en el mundo de las startups. Mira, por experiencia propia, el mundo de las startups, en realidad, o sea, depende del tamaño de la startup, ¿no? Yo participé hace unos años en una y el CTO es el arquitecto que era el arquitecto que ocupaba todas las posiciones, pero, como te decía, es un trabajo colaborativo, o sea, trabajaba fuertemente con el CEO para lo que era el área de negocio y bueno, digamos, con los otros recursos, ¿no? Que en general si son pocos, se busca que sean senior como para pararnos todos delante del pizarrón y dibujar las cajitas y conectores, ¿no? Porque no era que salía de la cabeza todo el CTO, sino que se va tomando forma en un trabajo de equipo. Por lo menos esa es mi experiencia. Claro, sí. Porque, digo, hay mucha interacción entre muchas disciplinas. Entonces, al no tener el rol de arquitecto por ahí en una startup, es como que los devs, ¿no? Tienen que suplir esa no sé, necesidad interdisciplinaria, ¿no? Sí, en mi experiencia personal, el que hacía de arquitecto empresarial con la visión de negocio y todo eso era el CEO. Y después, bueno, los recursos más senior tomaban un poco la posta y se debatía un poco, ¿no? La arquitectura se tomaba una decisión y siempre había uno, el que tenía el rango más alto era el que desempataba, pero bueno. Ok, clarísimo. Gracias. Una última, si puedo, que más para decir, no sé si es un mito mío o somos varios. Yo, en mi ejemplo, soy backend developer y siento que el arquitecto está más allá del bien y el mal. Es como que es un ente o tienes que tener 10 años de carrera o una expertise muy grande para llegar a eso. No sé si es algo que se va transitando, estudiando esa experiencia o por ahí es un mito. Lo que te da la experiencia es no chocarte a veces con la misma piedra, digamos. Es como que, sí, en estas decisiones muchas veces tenés un poco de
intuición o de contexto, es una influencia, ¿no? La experiencia del arquitecto. Pero bueno, no es el arquitecto en sí, por eso te decía, para nosotros no es el trabajo de una persona sola, se tiene que apoyar en más de uno, y por más que tenga mucha experiencia, no es el que puede llamar todas las decisiones y decir, yo la tengo clara porque hace 10 años de trabajo en esto. No sé, ese es mi punto de vista. Ahí me parece que Santiago quiere agregar algo, ¿no? Te veo. Santiago, ¿yo? Sí, Santiago. Vos. No, para mí Santiago es blanco, perdón. Bueno. Yo estoy sin el Nikov, al menos en este contexto. Claro, cuando pero estamos juntos, Santiago soy yo. Exactamente. Bien. No, me encantó la pregunta y la respuesta, pero es totalmente cierto, el arquitecto está más allá del bien y del mal, pero es una pose. Pero en definitiva hay un mindset de arquitecto y se construye o se nace, pero hay que ponerse al frente de decisiones que son recontra complejas y que siempre hay todo un grupo de stakeholders y el arquitecto tiene mucho de eso, de lograr ese consenso a través de la tecnología que acomode las piezas, el rompecabezas de una manera que termine generando valor. Para mí, si bien en la charla discutían si la arquitectura es un arte o no, para mí un poco de arte tiene, pero más que nada en eso, ¿no? En todo lo que pasa una vez que pones en papel, la arquitectura es esta. Así que, pero bueno, nada. Yo creo que tiene un poquito de arte, digamos que tiene parte del proceso creativo, por lo menos yo considero que tiene parte del proceso creativo, y tiene el arte de la negociación, digamos, ¿no? Que eso es algo que se va adquiriendo un poco con experiencia. Sí, yo creo que una de las características diferenciales es el criterio, y gran parte del criterio se gana quemándote las pestañas o los dedos o chocándote con la pared varias veces, y eso te lo da en gran parte de la experiencia, salvo que vengas con ese criterio, y la forma de pensar es muy particular, eso de poder subirte 2 niveles para ver la película completa y después bajar al nivel de detalle donde están las trabas reales y poder destrabarlas y poder hablar en el mismo idioma a una persona de negocio y a un hipertécnico. Esas son las cualidades básicas que tiene cualquier arquitecto, y eso quizá viene con uno y también se puede ir aprendiendo. Entonces, la experiencia es un deseable, sí, obviamente, porque te enseña y te forma el criterio del arquitecto, pero no es obligatorio. Sí, y otra cosa que a mí no me gusta es, tendemos en nuestra industria a ir mucho por los escalafones y a veces se piensa, no, hay que ser arquitecto, porque si no, no estás progresando y yo, o sea, yo creo en todos los roles podés agregar el mismo nivel de valor, digamos, entonces si no está en vos ser arquitecto, no tenés por qué ser arquitecto, podés ser un tremendo developer y ser un mega crack desarrollando y nunca ponerte en la discusión de arquitectura y vas a ser un capo igual y te vamos a adorar igual, o lo mismo con cualquier rol. No, para mí el arquitecto no necesariamente está por encima de nadie, es un rol tan necesario como cualquier otro. Totalmente. Uh-huh. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad que muy buena respuesta, muy buena presentación, Diego. Gracias. Y bueno, Santiago, si te parece, te pasamos el micrófono, el control de la sesión y que nos